Vale. Yo voy a compartir ahora una palabra. Está también conectada con la palabra del antepasado domingo, o como del penúltimo domingo. El penúltimo domingo hablamos de fe en fe y crecimiento espiritual. Hay un vídeo en YouTube, podéis verlo también, los que no lo vieron. Hoy quería hablar de niveles espirituales. También hablamos un poco de fe, de que hay niveles de fe, niveles de fe. Hay principios de fe y la fe va creciendo. Así niveles no hay en nada, yo creo. Bueno, de niveles espirituales. Y la Biblia habla un poco de eso. No en concreto qué nivel espiritual tienes, pero algo parecido hay. Porque hay que crecer espiritualmente, ¿no? Para hablar de eso, antes ya hemos hablado mucho de arrepentimiento, bautizo, del don del Espíritu Santo, y estos son los principios. Hay un versículo en la Biblia que Pablo creo que dice que hay que ya dejar los principios, habla a una iglesia en concreto, pero se puede coger para nuestro caso también, para nuestro uso, porque aparte del arrepentimiento, bautizo y el Espíritu Santo, hay que ir avanzando. Claro, en la iglesia algunos no han llegado ni al arrepentimiento, bautizo y Espíritu Santo, pero muchos ya llegaron y hay que ir creciendo. Porque esta es la base. Cuando construyes tu fundamento en Cristo, hay que seguir construyendo la casa. Bueno, hay un versículo que dice: el que construya su casa en una piedra va a aguantar incluso diluvios, tormentas y cualquier prueba. Sin embargo, el que construya su casa en una arena, que cuando venga un diluvio se va a caer esa casa. Y eso Jesús en una parte de la Biblia habla de eso. Es muy importante que tengamos un fundamento de nuestra fe, porque si nuestro fundamento es así, cuando te venga uno del Islam y te dice: en Islam hay verdad, ven aquí, pues si no conoces tu verdad, en qué está basada tu fe, no vas a soportar cualquier prueba. Mucha gente puede contradecirlo porque mi fe está basada en otra cosa, pero se puede derrumbar. La puedo derrumbar. Bueno, mucha gente pensará que no, pero si una fe se construye en cosas que no se basan en algo sólido, no pueden decir que es una verdad. Aparte de estas cosas, hay muchas. Es que es muy expansivo para hablar de eso, pero hay ver cómo se manifiesta Dios en tu vida. Pero es para gente, no para los musulmanes, por ejemplo. Como yo a veces he hablado con gente musulmana diciendo: ¿qué Dios hace en tu vida? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? Me siento bien cuando oro al Allah, porque ellos oran 4 veces al día, son muy religiosos, pero la Biblia habla mucho de que no hay que ser así no tienes que hacer mucho las costumbres, porque incluso Jesús decía que si vuestra justificación es como la de los fariseos, tened cuidado porque no vais a llegar al reino de Dios. Tenéis que tener más entendimiento que los fariseos. Los fariseos de la Biblia, ellos conocían a Dios, conocían la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios también, ¿no? Son los 39 libros. Y tenían un fundamento muy fuerte, pero estaban muy puestos a cumplir leyes.
a orar tales veces al día, y a los que no oran, tú no oras, eres malo, hacían así. Pero Jesús nos enseñó muchas cosas, pero hay que buscar más de eso. Para no alejarnos, tenemos que tener un fundamento. Y ahora hablaré más para la gente que ya tiene ese fundamento, porque pensé que vendría más gente de los que ya tenían ese fundamento. Como conocéis, Rebeca, César Baldo hace poco se bautizaron, se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos ya tenían como ese fundamento. Por eso hay que ir más allá. Quiero ahora buscar para que veáis en la Biblia que habla de eso. Hebreos 5:11. Hola. Mira, vamos a leer de la Biblia y vamos a buscar más. Mira, quiero que veáis un poco de que hay diferentes edades espirituales. Los que saben que hable del arrepentimiento, bautizo y el Espíritu Santo, yo dije que en Adán fuimos muertos espiritualmente. Todas las personas murieron espiritualmente. Todos los que nacen son muertos espiritualmente. Por eso Jesús en Juan 2 dice a Nicodemo, que el que no nazca del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque estábamos muertos espiritualmente. En Efesios también dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es muy importante entender que somos pecadores y somos muertos espiritualmente. Por eso necesitamos a Jesús, porque todos somos pecadores, y por eso Jesús vino para resucitarnos. Él murió, pero venció la muerte y nos trajo la vida. Hay que profundizarse en eso, los que no lo conocen, ¿no? Y los que aceptan lo que hizo Jesús, los que aceptan tener fe en Él, los que aceptan arrepentirse es seguir a Dios, es eso. Porque antes seguías al diablo, aunque no lo entiendas. El que no sigue a Dios, sigue al diablo, dice la Biblia. El que no cumple las leyes de Dios va contra Dios, y el que va contra Dios va con el diablo, porque no hay un medio. Hay o el bien o el mal. Hay Dios o diablo. Bueno, hay Dios y diablo, pero o estás con Dios o estás con el diablo. Este mundo le pertenece al diablo, al Satanás, pero Dios ha venido para que no seamos de este mundo, y eso lo dice en Juan 14, que no sois de este mundo. Habla de los discípulos son los cristianos, porque toda la Biblia se junta, y si empiezo a hablar de una cosa voy a tocar toda la Biblia, es muy, muy grande. Y muy importante que nazcamos del Espíritu, muy importante arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo, porque también dijimos que tú cuando si vives sin Dios, vas contra Dios. Arrepentirse es dar la vuelta a tu vida y seguir a Dios. Luego, ¿qué hace falta? Aparte de que quieras seguir a Dios, tienes que morir no tienes que morir. Tienes que morir para ti, como no tienes que morir
físicamente, pero tampoco es espiritualmente. Tienes que morir para tus deseos, para tu carne, porque la Biblia dice que nuestra carne siempre está luchando contra nuestro espíritu, porque nuestra carne, ella quiere satisfacción, quiere deseos de la carne. La Biblia habla. Nosotros queremos disfrutar, queremos comer bien, queremos gozar de algo, ¿no? Cualquier cosa, pero la mayoría de esas cosas son pecados, drogas, sexo y cosas así, ¿no? Por eso el bautismo es, en Romanos 6 habla, los que fuisteis bautizados, fuisteis sepultados con Cristo y resucitados con Él. Es algo y espiritual y no es para entender que ya no vivimos para nosotros, morimos con Cristo y nacemos con Cristo. Ya no pertenecemos al diablo, hemos muerto para el diablo. En el mundo espiritual éramos del diablo, porque todos los que nacen son del diablo, son todos pecadores. Por eso hay que morir para el diablo, es en el bautizo, es una muerte. Hay que decidir seguir a Dios, luego el bautizo, morir para el diablo, nacer para Dios, y entonces cuando tú te bautizas, sales del agua, Dios te da su espíritu, su vida, otra vez, como era el plan de Dios. Es eso quería que lo entendáis un poco, pero hemos hablado mucho ya de eso, y yo hablé mucho de que puse un ejemplo, cuando un niño cuenta por nacido, cuando sale del vientre, cuando es cortado del cordón umbilical, o cuando respira, porque normalmente cuando nace un niño te dan así una palmada para que respire, y ya entonces empieza a respirar y a gritar, a llorar, y yo decía, tiene que ser las tres cosas, porque si no sale del vientre, si no puede vivir unido a su madre por el cordón, y tiene que respirar para tener vida. Y también con Dios hay que arrepentirse, salir del vientre, hay que ser cortado de la vida pasada, de la vida del diablo, hay que morir para esa vida y nacer ya para Dios, y hay que respirar, hay que recibir el Espíritu Santo. Normalmente cuando recibimos, entonces se manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros, y ya eres un niño cuando has hecho eso, eres un niño en Cristo. Y no significa que eres perfecto. Eres un niño no es perfecto, porque un niño se caga, no sé, necesita mucho cuidado, le necesitan que dar de comer. Una persona que es recién arrepentida, bautizada y recibió el Espíritu Santo no significa que ya sabe todo. Necesita estas tres cosas para nacer del Espíritu, pero necesita seguir creciendo, porque un niño va a morir si no crece. Claro, si le van a dar de comer siempre, le van a cuidar, pero el mundo está hecho que los niños crecen, y el mundo espiritual es algo también, tienes que crecer espiritualmente, no tienes que estancarte. Y la Biblia habla un poco, quiero que veamos en Juan, la epístola de Juan, primera epístola de Juan. Los que queráis podéis abrir. Es bueno que lo leamos desde el primer capítulo, porque ahí habla muy bien Juan. Para entender más hay que leer el primer capítulo, pero nosotros, para ahorrar el tiempo, leeremos del capítulo 2. Del capítulo 2 y del versículo 12. ¿Habéis encontrado? Primera epístola de Juan, capítulo
capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? Para que podamos leer juntos, para que veáis. Os escribo a vosotros, hijitos, a los hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos. En la traducción rusa, otra aquí. Es una palabra que recién nacidos, como recién nacidos. Como pequeñitos. Bueno, es que, bueno, es que depende. Adolescentes, vale, adolescentes. También podemos coger. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Aquí podemos ver que hay padres, hay jóvenes y hay hijitos, pero en otras traducciones son como adolescentes. A ver si hay en la Dios habla hoy, porque yo uso también Dios habla hoy, una traducción muy más entendible para mí. Pero hay también por hijitos. En otras traducciones son gente más joven, como adolescentes o niños de 9, 10, no sé, por ahí. Más o menos así podemos decir. Podemos ver que hay 3 niveles espirituales: padres, jóvenes, niños. Niños, adolescentes. Yo le he puesto niños. Y él dice un poco de los padres, de los jóvenes y de los hijitos, de los niños, de que los que llegaron a conocer algún tipo de verdad, ¿no? Los hijitos, en el 14 pone que habéis conocido al Padre, ¿no? Normalmente conocemos que los niños en Cristo son los que se arrepintieron hace poco, los que llevan poquitos años. Los jóvenes ya vencieron el maligno, que ya pueden hacer algunas cosas más grandes, ¿no? Que ya saben más aparte de que conocieron al Padre, ya vencieron el maligno. La Biblia habla de que tenemos que no dice así, darle cara al diablo, tenemos que hacerle frente para que él se vaya corriendo, porque el diablo viene para llevarnos de Dios, para hacernos algún mal. Y dice que los jóvenes habéis vencido, y los padres ya conocieron al que ha existido desde el principio. ¿Sí? Y que conocen algo más profundo. Aparte de estos versículos, vamos a ver más puntos en la Biblia. Corintios 1, primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, hay 2. Primera de Corintios 3, del 1 al 4 leemos.
Leeré en la Reina Valera y también leeré en la otra, en Dios habla hoy. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda, comida fuerte, ¿no? Comida que para más mayores, los niños no comen comida dura. No le das un trozo de carne, ¿no? Un chuletón ahí, no le vas a dar. Le hacen purés, le hacen algo que puedan trabajar bien. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y vamos a leer en Dios habla hoy. Yo tengo, es más también para que vean. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños, en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerir ahora, porque todavía son débiles, mientras haya en ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Podemos ver aquí que Pablo hace entender que hay cristianos que son débiles. La iglesia de Corintios, Corintio es una ciudad, y había una iglesia, y él dice: yo os hablo como a gente, como a niños, porque aún no sois muy maduros espiritualmente. Y muchos cristianos están en las iglesias, son muy niños, y muchos se quedan ahí en esa edad, no crecen. Ese es el problema por el que quiero más hablar. El problema que no tenemos que ser niños en Cristo. Decimos que Cristo, nuestro Padre, somos hijos de Él, pero los hijos pueden ser mayores, ¿no? No tenemos que quedarnos ser unos niños. Y los niños son muy como malos, ¿no? Los niños son buenos, pero tienen cosas, hacen estupideces, bueno, aparte de estupideces, hacen más traviesos. Sí, traviesos. Los niños, sí. Hay que vigilarlos mucho, a los niños. Los niños hacen cosas, hacen caca, pipí, ¿no? También les tienes que dar de comer, les tienes que llevar, les tienes que vestir, les tienes que cuidar. Necesitan hacen mucha atención. Y los cristianos a veces son como niños. No pasa nada si son tus primeros años en Cristo, ser un niño. Pero muchos no van creciendo, no comen comidas, siempre quieren leche. Vienen a la iglesia y no entienden muchas cosas, porque no buscan ya una comida sólida, no crecen, no quieren crecer. A muchos les gusta ser un niño. Ahora la gente no crece. La gente se casa más tarde, la gente no se quedan con sus padres a vivir. Antes, a los 18, si ya no te casas, que eres raro. Antes crecía la gente más rápido. Y los niños, mucha gente viene a la iglesia durante 20 años y aún no se ha bautizado. Aún no recibieron el Espíritu Santo, o no saben que lo tienen. Mucha gente no saben que tienen el Espíritu Santo. Mucha gente viene y no se arrepintieron. Eso no son ni niños, son como
nacida, pero hay muchos que ya se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu y siguen viniendo los domingos sin hacer nada, escuchando la palabra. Y la palabra es como la comida. Hay muchos prototipos de la palabra y él mismo dice que yo os hablo, os doy leche, no comida sólida. Os doy una sencilla enseñanza, como la leche del pecho, porque mucha gente no lo entiende y por eso también me cuesta hablarlo, porque muchos aún no entienden ni qué es el arrepentimiento, el bautizo. Pero hay que crecer para los que ya entienden y a los que ya son niños. Tienen que ya ir creciendo a ser jóvenes y a ser padres. Los padres ya son los que tienen sus propios hijos. Hay un entendimiento así que los padres, hay padres espirituales, ¿no? Incluso yo puedo ser un padre espiritual para alguien, porque yo ya enseño y los niños necesitan ser enseñados. Los niños necesitan que les den la comida porque aún no pueden trabajar, aún no crecieron y tienen que ponerse manos a la obra, ¿no? Los niños tienen que ya parar de recibir esa leche y comer comida sólida. Tenemos una prima, la hija de mi tía, que ya hasta hace poco no quería comer comida sólida. Tenía ya 6 o 7 años y aún le tienes que hacer puré, pero 6 o 7 años ya tiene que comer comida sólida. ¿Y por qué no quiere masticar, no? Y algunos cristianos no quieren buscar. Pero hay que buscar, hay que profundizarse en la palabra, hay que empezar a pasar por dificultades, hay que empezar a estudiar, tienes que meterte en escuelas bíblicas también. Muchos no hacen nada, solo vienen y escuchan y no hacen nada, pero eso es como comer leche y no crecer, no llegarás muy lejos así. Para eso no estamos llamados, porque Jesús quiere que seamos, que ya hemos hablado, que crezcamos espiritualmente y que lleguemos al carácter de Cristo. Tenemos que crecer, no quedarnos estancados. También otro capítulo que leemos en Hebreos 5. En Hebreos 5:11 empezaremos ahí y acabaremos hasta el capítulo 6, versículo 8. Ir abriendo Hebreos 5:11. Sí. También me podéis preguntar algunas cosas. Hebreos 5:11. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Tengo otra traducción. Espera que la cambie. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vemos que estos versículos van con los de Corintios también, de leche, de comida sólida. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero hacer un poco acento aquí. Los que tienen más madurez pueden distinguir qué es bien y qué es mal. Porque la gente de este mundo, no todos distinguen qué es bien y qué es mal. No todos, la verdad, aunque pensemos que sí. Para Hitler era el bien matar a los judíos para que haya solo raza de... ¿Qué raza era? Para los rubios con ojos azules. Aria. Para él era el bien eso, pero para mucha gente era el mal. Para alguna gente era bien tener esclavos, hasta hace 5 siglos, no, hasta hace 100 años en América. Y aún hay, porque algunos, para ellos no distinguen. Bueno, aparte de que no distinguen, tienen poder y esas cosas, pero hay gente que no distingue, porque para algunos vivir como él quiere no hay nada malo. Yo soy jefe de mi vida, porque aún no entiende la verdad, es esclavo del pecado. Hay mucho problema con la gente porque ellos piensan que saben distinguir, pero no saben, no son aún maduros en Dios. Solo en Cristo Jesús, creciendo, viajando a la madurez, podemos distinguir el bien y el mal. Puedo decir mi ejemplo. Cuando yo era, cuando me convertí a creer en Cristo, cuando empecé con mi fe, buscar a Dios, yo empecé a buscarlo. Para mí era normal aún entonces beber, usar algunas palabras malas, ver todo tipo de cosas en internet y hacer muchas cosas. Para mí era normal. Para mí era normal entonces aún emborracharme. Yo estaba buscando a Dios, pero me emborrachaba. La Biblia no prohíbe beber, pero no, que esto no sea, que no seas esclavo de eso, que no, por ejemplo, hay mucha gente que hacen cosas pero no son para su bien. Les tiene como atado algunas cosas. Pero todo puedes hacer, pero no puedes ser atado a todo. Puedes beber, pero no puedes beber cada día. Eso dice la Biblia, ¿no? Porque tu cerebro estará mal. No vas a entender lo que haces, muchas cosas. Bueno, no solo con el alcohol, sino con cualquier otra cosa. Todo es permitido, pero no todo es bueno. Algo así dice también la Biblia. Para mí, entonces, cuando yo empecé a buscar a Dios, eran algunas cosas buenas las que hacía. Me dedicaba a vivir como yo quería, pero conforme iba madurando en Cristo, conforme iba creciendo, algunos no me entenderán, pero, por ejemplo, ver todos los días películas, para mí era algo normal y no era pecado. Es que un pecado no es algo malo. Un pecado es fallar. La misma palabra pecado es fallar. No hacerlo no darle en la meta. Como, por ejemplo, tiro de un arco, hay una diana y yo fallo. Eso es pecado, fallar. Y para mí, algunos no entienden qué es pecado. Aparte de que hay pecados grandes, sí. Pecados como adulterios, incluso cristianos viven en pecados que no entienden qué hacen. Pero aparte de eso, conforme vas madurando, yo entendía más la diana de Dios o la meta de Dios. Conforme yo
conforme yo maduraba, yo iba entendiendo qué es malo para mí y qué es bueno. Incluso dedicaba mucho jugando a la PlayStation, dedicaba mucho a vivir como yo quería, pero conforme yo maduré, todas esas cosas las dejé. Todas estas cosas las dejé, porque empecé a distinguir qué es bien y qué es mal. Pero esto, muchos de nosotros aún no distinguimos qué hacemos mal. Incluso yo, a veces encuentro en mí cosas malas, conforme voy acercándome a Dios, veo cosas que tengo que dejarlas. Por eso, no hay que quedarse niño, hay que ir madurando, porque vamos a ver qué es lo malo que tenemos en nuestra vida. Pero para eso hay que madurar y no seguir siendo un niño. Seguimos leyendo el Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos leeremos así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, Dios habla hoy en esta traducción. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. ¿Veis? En esta traducción se entiende un poco más para nosotros. Que ya tenemos que ser, algunos ya tienen que ser jóvenes y algunos ya tienen que ser padres. No echan de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, porque la Biblia habla mucho del bautismo, hay una enseñanza del bautismo, de la imposición de manos, cuando oramos imponemos las manos, los que creen en mí pondrán las manos en los enfermos y serán sanos, ¿no? Hay un entendimiento. Imponiendo las manos bendecimos a las personas, imponiendo las manos los discípulos impusieron las manos en Pablo y Barnaba para dedicarlos a un ministerio, ¿no? Hay una costumbre en las iglesias imponer las manos a mí me imponieron las manos para ser pastor de jóvenes, a otro imposición de manos, pero hay que ir creciendo de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, porque los muertos resucitarán, dice la Biblia, hay una enseñanza, hay doctrinas de eso, y hay que seguir creciendo. Los muertos resucitarán, como Cristo resucitó, dice la Biblia, y todos resucitarán. Los que eran del diablo también resucitarán, y habrá juicio. Aquí vemos de la doctrina del bautismo, de imposición de manos, de resurrección de muertos y del juicio eterno, porque habrá un juicio, hay doctrina del juicio eterno, que habrá juicio y que Dios dividirá buena hierba, buen trigo de las malas hierbas, que hemos hablado de un proverbio, no, de una parábola que dice eso, que hay un salmo que dice que Dios dividirá a las ovejas de las cabras. Las ovejas son buenas, son prototipos. ¿Y por qué resucita a los malos? ¿Por qué resucita a los Para el juicio. Resucitarán todos de los muertos, todos, pero algunos serán, la Biblia dice, los que eran suyos irán con él a una vida eterna, Pablo dice que no tengamos lágrimas, tristeza por los que mueren en Cristo, porque los que han muerto en Cristo luego los veremos, porque no habrá luego ya muerte, no habrá dolores, no habrá enfermedades. Esto no es de Dios, las enfermedades, los dolores, las guerras. Este mundo es del diablo, por eso todas estas cosas pasan. Y luego será, cuando sea el juicio, Dios habrá dado el tiempo para la gente, para que hagan decidir
coger vida o coger muerte. Y Dios dice, os doy vida, muerte, coged la vida, dice Dios. Y la elección es nuestra, porque Dios no nos obliga, nos da a elegir, porque Dios, una persona, por ejemplo, no, cuando os conocisteis, no, Valeria no te dijo, ámame. Él te preguntaba, ¿quieres salir conmigo o algo así? O te invitó. Por eso Dios no viene a tu vida, dice, ten fe. Bueno, Cristo decía, créete en mí, porque en mí hay salvación. Pero es una elección, creer o no. Por eso Dios no obliga a amar, entonces no sería amor, si es por obligación. Si no tenemos elección, tenemos que amarlo porque no tenemos que elegir. Y entonces somos robots, sin distinguir, sin elegir, algo así. Por eso es elección. Y tenemos que ir creciendo de estas doctrinas, del juicio eterno. Y la verdad, muchos, incluso yo aún estoy ahí, muchos de nosotros siguen pensando, bueno, yo antes de venir a Dios pensaba que habrá reencarnación, algo así. Y muchos cristianos necesitan la verdad, la doctrina de que habrá resurrección de los muertos, porque yo tengo un amigo en mi trabajo, él dice, es ortodoxo, cree en Dios, pero yo le digo, ¿tú crees que Cristo resucitó de los muertos? Porque aparte hay que creer en eso también, aparte de que cree Dios. El que no crea en eso, el que no predique que Cristo resucitó de los muertos, es anticristo también, tiene el espíritu de anticristo. Los musulmanes no creen que Jesús resucitó de los muertos. Pero él dice, y yo le digo, ¿qué habrá después de la muerte? Moriremos y ya está. Pero incluso la enseñanza de los ortodoxos no es esa. Él se hace llamar ortodoxo, pero no, su fe después de la muerte no hay nada. ¿Para qué creer en Dios si después de la muerte no hay nada? Yo no creería en Dios si no hay resurrección de los muertos, si no habrá juicio, porque me da igual, pues voy a vivir una vida a disfrutar a tope si no hay resurrección de los muertos, si no habrá juicio. Viviría como me daba la gana, pero no, yo conocí la verdad y ahora distingo el bien y el mal. No hago cosas que hacía antes, y son muchas de las cosas. Son muchas de las cosas que yo no hago. Incluso para no juzgar a la gente es también algo malo. No podemos juzgar, dice la Biblia, porque si con el juicio que juzgamos seremos juzgados nosotros también. Pero aparte de eso, dice la Biblia que nosotros juzgaremos incluso a los ángeles, que juzgaremos a la gente que cuando haya juicio. Pero no, eso dice, hay que entender, hay que profundizarse, hay que entender que esto habla que juzgaremos cuando sea el juzgado, cuando sea el juicio. No es que ahora hay que juzgar, tú haces mal. Claro, hay que darle a entender a una persona, pero no hay que hablarle a otros, este hace mal. Así, esto no es así. Tú puedes ir a tu hermano, a una persona que cree en Dios como tú, y decirle en privado, mira, yo creo que te equivocas en esto, fallas en algunas cosas, mira a ver si puedes hacerlo mejor. Esto ya no es juzgar, sino animarlo a hacer algo bueno, a apoyarlo. Es algo así. Y leyendo más después de que hemos
hemos dicho que tenemos que dejar la base, la enseñanza sencilla, los fundamentos de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y seguimos leyendo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados es que entendieron. La gente que ha creído en Cristo, que se han convertido a seguirlo, los que ya entendieron la verdad, los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Vemos? Los que ya conocían alguna verdad, dice aquí, los que ya eran partícipes del Espíritu Santo, los que ya nacieron de Espíritu, ¿no? Los que ya se gustaron de la palabra de Dios, los que ya sabían la palabra de Dios, los que ya sabían cosas de las que van a venir. Y aquí en el capítulo 6 pone, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y a su fin es el ser quemado. Un poco difícil en esta traducción, voy a leerla en la Dios habla hoy. Es lo que haremos si Dios lo permite, lo de juzgar, lo de resurrección de los muertos, porque a los que una vez recibieron la luz, Dios es la luz, los que y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo en el pecado, si empiezan a pecar otra vez, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndola a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia, que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si da espinos y cardos, no vale nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Mucha gente, hay también, si podemos perder la salvación, hay también mucha gente se pregunta. Y aquí podemos ver, la salvación es dada para todos ya, dice la Biblia, porque Cristo ya murió en la cruz. Es dada para todos, solo hay que aceptarlo. También elegir ser salvado o seguir no ser salvado, porque tal como está la gente no está salvada, porque todos vienen de Adán, todos son pecadores. Por eso elegir ser salvo. Me he perdido. Antes de la lección que decía, si alguien me acuerda. Sí. Podemos pedir la salvación. Sí, aquí hablo un poco de los que caen otra vez, que crucifican a Cristo. Sí. Pero te puedes equivocar, ¿no? Un tiempo, aun cuando ya crees en Él. Sí, claro, te puedes equivocar, incluso te puedes apartar, pero aquí hablo un poco, quiero darlo a entender, no habla de
porque habla de los cristianos que ya conocieron la verdad, Que vuelven a pecar. aparte de que vuelven a pecar, deciden hacerlo, porque son decisiones. Si conscientemente pecamos, si ya somos cristianos y pecamos conscientemente, vamos en contra de Dios. Pero ya conocimos la verdad, ya conocimos qué hizo Cristo para nosotros y hacemos una decisión hacer lo contrario. Para mí, yo lo entiendo que hacemos algo muy malo porque vamos en contra de Dios, y con esto ya nos alejamos de Dios porque vamos en contra de Dios. No es que dice, sí, claro, muchos cristianos pecan incluso en Dios, creen en Dios, conocen ya la verdad, saben qué es el pecado, incluso pastores grandes, pero a veces caen. Pero si piden perdón, si hacen la decisión, si entienden lo que han hecho mal y deciden no hacerlo, normalmente tú luchas contra el pecado. Pero si ya vives una vida con Cristo, es que yo conozco la verdad. El que conoce la verdad no va a ir contra Dios ya, porque entiende que será juzgado. Pero hay la gente que ya conoció la verdad y algunos aprovechan cosas esas. Algunos ganan dinero de estas cosas. Es muy peligroso. Abusan de Dios. Y allí ya van contra Dios. Esto no va diciendo de la gente de que si han pecado vienen a Dios, porque yo, por ejemplo, he pecado contra Dios y yo entiendo que he hecho algo malo. Entonces yo estoy pidiendo perdón ya. Yo lo sé. Esto ya está en mí. Pero, claro, yo puedo decidir, me da igual, voy a hacer lo que me gusta. Entonces, yo ya conozco a Cristo, yo he visto como manifestaciones de Dios, he visto milagros de Dios. Y si yo ahora me decido a ir contra Dios y hacerlo a propósito, pues muy mal será, ¿no? Como dice, son como la tierra que bebe la lluvia, que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si da espinos y cardos, no, Dios me bendice. Yo he visto, Dios ha derramado en su lluvia. He visto frutos creciendo en mi vida, ¿no? He dado frutos al reino de Dios. A través de mí, gente se ha salvado. No es que yo la he salvado, pero yo he sido el que les ha hablado y ellos creyeron. Yo he sido el que ha impuesto las manos y se han sanado. No me glorifico en esto, solo que he visto a través de mí Dios ha caído esa lluvia, ha derramado su espíritu y a través de mí ha hecho frutos Dios. Pero si Dios ha derramado su espíritu y yo empiezo a hacer cosas malas, que empiezo a dar espinos y cardos y los malos frutos que no sirven para nada, sobre mí cae una maldición, pone aquí, y finalmente seré quemado. Hay que entender que esto habla, si tú conoces a Dios, si tú ya has sido más que un niño, ¿no? En Dios, aquí ya habla un poco para los que ya van creciendo. Si tú ya haces cosas a propósito en contra de Dios, pues ten cuidado, mucho cuidado. Y es muy bueno porque nos lo dice, porque nos lo avisa. Dios es bueno. Si no lo tuviéramos estos versículos, pues no entenderíamos del todo. Porque hay muchas enseñanzas equivocadas que no van con la Biblia. Hay mucho entendimiento, somos salvos por gracia. Hay una enseñanza hipergracia.
Y quiero decir un poco, somos salvos por gracia, no por las obras. La gente es salva por gracia, es gratis, es decir, que no tenemos que hacer nada, solo aceptar este regalo. Es un regalo dado por Dios, la salvación, solo hay que aceptarlo. Y nosotros somos salvos por gracia. Y mucha gente piensa, yo acepto la salvación, y en el libro de Romanos habla de esto, de que si soy salvo por gracia, porque antes de Jesús, ¿cómo la gente se salvaba? Jesús es Dios de los judíos, ¿no? Jesús vino a enseñarnos a Dios, dice la Biblia. Los judíos ya tenían un pacto con Dios a través de las leyes, tenían que cumplir las leyes estrictamente. A través de eso podían ser salvos. Tenían que cumplir cosas, pero esa no es salvación por gracia, es por cumplir cosas. Y nadie cumplió, la verdad, esas cosas, porque todos no podían cumplir. Aparte de las 10 leyes, había más de 650 y algo. No me acuerdo exacto. Y Cristo, Él cumplió todo y nos dio Él vino a cumplir todos los mandamientos de Dios por nosotros, porque nosotros no podíamos. La gente no podía cumplir, somos muy flojos, porque no pertenecíamos al diablo y no sé. Por eso Jesús vino, cumplió todo, no pecó en nada y venció la muerte. Él venció la muerte y por eso nosotros, recibiendo este regalo, tenemos vida como Él. Dice también la Biblia, como Jesús vamos a tener esos cuerpos que ya nunca morirán. Jesús ya pone la Biblia que Jesús resucitó y ya nunca morirá. Eso dice la Biblia. Y nosotros tendremos esos cuerpos. Este cuerpo lo cambiaremos por otro, por uno que vive siempre, porque este cuerpo es mortal, el que tenemos ahora. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos esta gracia, pero no significa que podemos seguir haciendo lo que queremos, porque tenemos salvación por gracia. No, tenemos que conservar este regalo, no es que hacerlo como queremos. Hay también, si puedo perder la salvación, también algunos dicen, hay un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, tú estabas en el mar hundiéndote, ¿no? Y ibas a morir. Y viene un barco, es decir, Cristo. Cristo es ese barco. Y tú te subes a ese barco, ¿no? Haces la decisión de subir. No es, viene un barco, no voy a subir a ese barco. No, quieres salvarte, vas a subir a ese barco. Hay que decidir salvarte. Entonces te subes a ese barco, estás salvado, ¿no? Ves la tierra, hay vida eterna, ¿no? Esa promesa de Dios que tenemos vida luego. Y tú ves y tú vas remando, ¿no? Tienes que seguir remando para llegar a esa tierra prometida por Dios. Pero ya es tu decisión si vas a seguir remando o si saltas del barco y empiezas a hundirte otra vez. Hay que ser estúpido para hacer eso, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Hay gente que prefieren vivir para Él que para ser salvo. Porque no todos lo entienden así, no todos conocieron aún la verdad. Para eso ¿cómo van a conocer la verdad? Pues hay que ir y decirles. Tenemos muchos familiares que no conocen eso. Les tenemos que contar, muchos amigos les tenemos que contar. Porque esto es lo que nos dijo Jesús, que vayamos y prediquemos el Evangelio hasta el fin del mundo. Este es el deber de los discípulos. Los cristianos somos discípulos. Hay que
ir predicando que la gente tenga fe en Cristo, porque es la salvación. Y el que crea en Él será salvo. Eso dice